Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos días hice un tutorial sobre cómo instalar Crunchyroll en una televisión Samsung y algunos usuarios me comentaron que estaría bien explicar cómo instalar otras aplicaciones que no están en la tienda de Samsung. Entre las aplicaciones más solicitadas estaban la de Twitch, lo cual al principio no le di importancia, pero luego me extrañó un poco, ya que en mi televisor, en la tienda de aplicaciones, está la aplicación oficial de Twitch. Así que yo me preguntaba el por qué a ellos no les sale la aplicación. Así que indagando un poco más, lo cierto es que desde el año pasado hubo un acuerdo con Xbox para traer la aplicación del Game Pass para poder jugar en el televisor sin necesidad de una consola, al igual que la aplicación de Twitch. Sin embargo, no he encontrado mucha información al respecto acerca de si iba a estar disponible en todos los países o solamente en algunos seleccionados. Por lo que, si habéis buscado en la tienda de aplicaciones y no está la de Twitch, en ese caso es probable que en vuestro país no esté disponible actualmente la aplicación de Twitch. Por lo que si queréis instalarla, una opción es cambiar la región de vuestro televisor. Sin embargo, este procedimiento es algo engorroso, ya que os va a obligar a restablecer las aplicaciones de la televisión Samsung y vais a perder algunas aplicaciones que a lo mejor están disponibles en vuestro país, mientras que en otros no, como puede ser el caso de Hulu, el caso de algunas aplicaciones deportivas, etc. Si aún así queréis instalar la aplicación, yo os voy a explicar cómo hacerlo paso a paso. Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro televisor, nos vamos a configuración, en configuración nos vamos a asistencia, en asistencia nos vamos a mantenimiento del dispositivo, en mantenimiento del dispositivo nos vamos abajo donde pone autodiagnóstico. Entramos aquí y nos tenemos que ir a la derecha, abajo, donde pone restablecer Smart Hub. Apretáis restablecer y aquí os pedirá un PIN. Este PIN que os piden por lo general suele ser el 0000. ¿De acuerdo? Así que introducís esto y ya se va a restablecer. Muy bien, cuando se haya restablecido nuestro televisor, tenemos que volver a configurarlo. Aquí cuando nos aparezca la ventana de aceptar términos, aquí tenemos que apretar la siguiente combinación de teclas con el control remoto. Tenemos que apretar el botón mute, luego mover la palanca de volumen hacia arriba, luego mover la palanca de cambio de canal hacia arriba una vez y por último apretar otra vez el botón de mute. De esa forma nos tiene que aparecer una ventana donde podemos elegir el país o la región donde queremos que tenga nuestro televisor. De acuerdo, aquí podemos elegir uno de los países que tenga Twitch. La verdad es que he estado buscando al respecto y no he encontrado ninguna información específica, algo esclarecedor. Así que bueno, al menos sé que en España está disponible la aplicación de Twitch. Muy bien, una vez que ya hemos elegido la región, ya continuamos el típico proceso de instalación y ya está. Y al entrar en la aplicación, en la tienda de aplicaciones, ya nos aparecerá la aplicación de Twitch. Muy bien, esto sería, digamos, el método sencillo y el cual todo el mundo explicaría sobre cómo instalar la aplicación de Twitch. Sin embargo, vosotros queréis saber cómo instalar la aplicación sin tener que borrar el resto, sin tener que restablecer la tienda de aplicaciones, el Smart Hub. Por ese motivo, os voy a enseñar cómo instalar la aplicación no oficial de Twitch a través de Tizen Studio. Para ello vamos a necesitar un PC, ya sea con Windows o con Mac OS. Y es importante esto, y es que nuestro televisor tiene que tener el sistema operativo Tizen versión 2.3 en adelante. Si no sabéis qué sistema operativo tiene vuestro televisor, no os preocupéis. Más adelante
veremos cómo podemos saber la versión del televisor. Muy bien, lo primero que voy a explicar es cómo instalar y configurar Tizen Studio. Así que si ya habéis visto los anteriores tutoriales y ya tenéis configurado Tizen con todas las herramientas, os podéis saltar esta parte e ir al siguiente capítulo. En caso de que no tengáis Tizen, tenemos que irnos al navegador web y aquí en el navegador web escribimos lo siguiente: Tizen Studio, como veis en pantalla. Y aquí tenemos que buscar la página developer.tizen.org. Aquí, donde pone Download. Abrimos esta página. Y aquí donde pone Select OS, tenemos que cambiar y poner Windows o Mac OS, dependiendo de cuál sea vuestro sistema operativo. Luego, aquí en Mirror Location podemos cambiar y poner un servidor que esté más próximo a nosotros para que sea más rápido la descarga. Y luego apretamos aquí el botón donde pone Windows Origin, justo al lado. Tenemos que descargarnos la versión que pone Tizen Studio 5.1 with IDE Installer. Descargamos este archivo. Yo no lo volveré a descargar ya que lo tengo aquí en el escritorio. Y abrimos este ejecutable. Muy bien, aquí empezará a extraerse los archivos. Aquí tenemos que aceptar los términos. Apretamos Install. Y listo. Muy bien. Aquí tenemos que tener marcado esta casilla. Y apretamos el botón Finish. Ahora se abrirá el Package Manager. Esto puede tardar un par de segundos, así que no os desesperéis. Muy bien, una vez que ya se haya abierto el Package Manager, vamos a tener que instalar los siguientes componentes. Muy atentos. Aquí en la pestaña de Main SDK movemos esta barra y nos desplazamos abajo del todo hasta donde pone Tizen SDK Tools y nos descargamos esto. Apretamos el botón Install. Luego nos vamos a Extension SDK y aquí donde pone en Extras tenemos que instalar donde pone TV Extensions. Apretamos Install, aceptamos y por último nos vamos abajo del todo y buscamos donde pone Samsung Certificate Extension y apretamos Install. Aceptamos y esperamos un poco a que termine de descargarse todo esto. Muy bien, una vez que ya se haya terminado de descargar todos estos archivos, aquí nos vamos, cerramos la ventana y aquí en esta ventana emergente tenemos que marcar esta casilla, Launch de Tizen Studio, y apretamos el botón de OK. De esta forma cerramos el Package Manager y se abre el Tizen Studio. Muy bien, la primera vez que abramos Tizen Studio nos va a aparecer esta ventana. Aquí yo marcaré esta casilla ya que quiero utilizar esta carpeta siempre como predeterminada. Así que apretamos el botón Launch. Muy bien, cuando se nos haya abierto la ventana de Tizen Studio, ahora lo que vamos a hacer es vincular nuestro televisor a Tizen Studio. Para ello tenemos que irnos a nuestro televisor. Nos vamos a la tienda de aplicaciones y en la tienda de aplicaciones vamos a hacer lo siguiente. Si tenéis el mando reducido, el mando pequeñito, vais a apretar el botón numérico, el botón que tiene los números 1, 2 y 3. Apretáis este botón y os va a salir un desplegable con todos los números. Tenéis que moveros con las flechas, con los botones de dirección del mando y situaros encima del número 1 y apretáis el botón circular, el botón Select,
o el botón OK, como lo tengáis en vuestro mando, para apretar el primer número. Y hacéis lo mismo con todos los números del 1 al 5. Cuando hayáis apretado el botón 5, paráis y ya se os abrirá una ventana del modo desarrollador. En caso de que no podáis acceder al modo desarrollador a pesar de haber apretado los números 1, 2, 3, 4, 5, tenéis que iros a vuestro teléfono móvil, descargaros la aplicación SmartThings de Samsung, que está disponible para Android y para iOS. Abrís la aplicación y tenéis que vincular vuestro dispositivo. No olvidéis tener activado el modo Bluetooth del teléfono. Y es importante que tanto el televisor como el teléfono móvil estén conectados a la misma red. Cuando hayáis vinculado vuestro dispositivo, podréis utilizar el teléfono móvil como control remoto. Y en una de las ventanas del control remoto tenéis un teclado numérico. Así que ahí introducís los números 1, 2, 3, 4 y 5 y cuando hayáis apretado estos botones os aparecerá el modo desarrollador. Esto en algunas televisiones funciona. Una vez que ya tengáis la ventana del modo desarrollador, tenemos que cambiar el botón que por defecto nos aparece como off y ponerlo en modo on. Y luego tenemos que bajar con los botones de dirección del control remoto y situarnos encima de una de las cajas que tiene un 0. Cuando estemos encima de una de esas cajas, apretamos otra vez el botón numérico del control remoto, el botón 1, 2, 3, y se abrirá otra vez el teclado con todos los números. Y tenemos que hacer lo mismo que antes, movernos con los botones de dirección y situarnos encima de un número y apretar el botón circular, Enter, para introducirlo. De esa forma tenemos que ir poniendo nuestra dirección IP del PC. Si no sabéis la dirección IP de vuestro PC, tenéis que iros a la barra de búsqueda, aquí. En buscar escribimos CMD, aquí en símbolo del sistema abrimos esta aplicación y aquí escribimos lo siguiente, ipconfig y apretamos el botón de Enter. Aquí nos aparecerá nuestro adaptador de internet, que en mi caso es Ethernet, y donde pone dirección IPv4, copiamos todos esos números. En caso de que tengáis conexión Wi-Fi, pues, o conexión Wi-Fi, como lo queráis llamar, pues os aparecerá una columna diferente. Muy bien. Una vez que ya habéis copiado la dirección IP en vuestro televisor, tenéis que apretar OK. Os aparecerá una ventana en donde se explica que para poder activar completamente el modo desarrollador tenemos que apretar un par de segundos el botón Power del control remoto. Así que hacemos eso, mantenemos presionado unos cuantos segundos hasta que nos aparezca el mensaje o el logotipo del televisor. Y ya está, al principio tarda un poco en cargarse los canales, pero ya está, ya se ha reiniciado por completo nuestro televisor. Ahora tenemos que volver otra vez a Tizen Studio y en Tizen Studio nos vamos aquí al desplegable central. Apretamos este botón de aquí y seleccionamos la opción donde pone Launch Remote Device Manager y aquí, si no os aparece vuestro dispositivo, tenemos que apretar el botón de Scan. Apretamos este botón de aquí y ya empezará a buscar los dispositivos que están conectados a la red. Aquí os aparecerá vuestra televisión. No pondrá ningún nombre, pero tenéis que comprobar únicamente la IP. Bien, ahora apretamos aquí este botón debajo de Connect y tiene que cambiarse y poner On. Y ya está. Apretamos Close y aquí ya nos aparecerá nuestra televisión. En caso de que no apareciera, simplemente cerramos esta ventana y volvemos a abrir.
y ya nos debería aparecer. O si no, volvemos a repetir el mismo paso. Bien. Cuando ya tengamos vinculado nuestro televisor, ahora nos tenemos que ir aquí a Tools. En Tools nos vamos a Device Manager y ahora se va a abrir una nueva ventana. En esta ventana nos va a aparecer nuestro dispositivo. Y aquí donde pone Platform nos pondrá el tipo de versión de Tizen de nuestro televisor. En mi caso tengo Tizen 6.0. Si por casualidad vuestro televisor fuera una versión inferior a Tizen 2.3, en ese caso es difícil que vaya a funcionar esta aplicación en vuestro televisor. Igual, de todas formas, podéis intentarlo, pero ya os digo que lo más probable es que dé un error a la hora de instalarlo. Esto únicamente es para comprobar el sistema operativo del televisor que tenéis. Cerramos esta ventana. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí otra vez a Tools, nos vamos a Certificate Manager y se va a abrir otra ventana. Aquí vamos a tener que crear un certificado para poder instalar aplicaciones. Apretamos este botón con forma de más. Aquí seleccionamos el perfil. Aquí hay que seleccionar Tizen, muy importante. Aquí ponemos el nombre de nuestro certificado. Podemos poner cualquier nombre. Yo pondré un 3. Apretamos Next. Aquí mantenemos seleccionada la primera opción. Apretamos Next. Aquí tenemos que poner un nombre cualquiera. Yo pondré Cert. Abajo podemos poner también cualquier nombre. Yo pondré el mismo. Y luego aquí en Password ponemos una contraseña, la que queramos. Yo pondré una random, una aleatoria. Y copiamos la misma contraseña abajo. De acuerdo. Ahora apretamos el botón Next. Mantenemos esta primera opción seleccionada. Apretamos Finish. Y ya está. Apretamos el botón de OK y aquí ya nos debería aparecer nuestro certificado. En caso de que no os apareciera así, volvemos a apretar otra vez el botón con forma de más. Lo mismo, apretamos Tizen. Ponemos un nombre cualquiera aquí para el certificado. Y aquí, en lugar de tener seleccionada la primera opción, seleccionamos la segunda. Apretamos Next y aquí tenemos que cargar el archivo con el certificado que hemos creado, que por lo general suele estar en la ubicación disco local, Tizen Studio Data, Key Store y Author. Y tiene que ser el archivo que pone .p12. Lo cargáis y luego aquí donde pone Password ponéis la contraseña de ese archivo que habéis puesto antes. Y le dais a Next y Finish. ¿De acuerdo? Ya está. Una vez que ya tengáis vuestro certificado, apretamos el botón de Close. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, en caso de que no os aparezca esta ventanita lateral, la ventana de el explorador de proyectos, tenemos que irnos a Window, Show View, Other, y aquí en la carpeta donde pone General, seleccionamos Project Explorer y aquí le damos a Open y ya se nos abrirá esta ventanita de aquí. Bien, con esto ya hemos completado todos los preparativos para poder instalar cualquier aplicación de Tizen. Ahora nos vamos al navegador web y escribimos lo siguiente: Smart TV Twitch GitHub, como veis en pantalla. Y tenemos que seleccionar, tenemos que entrar a esta página donde pone FGL27, Smart TV Twitch. Entramos en esta página y aquí tenemos el proyecto de GitHub en cuestión, que es del autor FGL27. Es a él a quien debemos dar las gracias por esta aplicación, al igual que
todos los contribuidores que han participado en este proyecto. Muy bien. Cuando estamos en esta página nos vamos a Releases. Aquí apretamos la última versión, que en mi caso es la 4.0.1 V9. Y aquí bajamos hasta donde pone aquí 4.0.1 V9.zip. Descargamos este archivo y una vez que ya tenemos descargado este archivo, lo descomprimimos. Muy bien. Ahora volvemos otra vez a Tizen Studio. Aquí nos vamos a la barra superior, nos vamos a File, Open Projects from File System y aquí apretamos donde pone Directory. Y en Directory tenemos que seleccionar la carpeta del proyecto que hemos descargado. Apretamos Aceptar y Finish. Y nos aparecerá esta carpeta en el Project Explorer. ¿De acuerdo? Cuando ya tengamos esta carpeta, hacemos clic derecho sobre la carpeta y nos vamos a donde pone Configure. En Configure seleccionamos Convert to Tizen Projects y aquí tenéis que, en caso de que tengáis una versión superior de Tizen Studio, tenéis que cambiar aquí la versión. Donde pone versión hay un desplegable y os saldrá la última versión de vuestro programa. Así que lo cambiáis y luego seleccionáis esta pestañita y apretáis el botón Finish. De esa forma ya se convertirá a vuestra versión de Tizen Studio. Por último, lo que tenemos que hacer es irnos otra vez a la carpeta del proyecto, hacer clic derecho aquí, buscar la opción donde pone Run As y apretar la opción que pone Tizen Web Application. Apretamos esta opción y empezará a transferirse los datos al televisor y empezará la instalación. Y si todo ha salido correctamente, nos aparecerá este mensaje, Run Mode, y en el televisor ya empezará a cargar automáticamente la aplicación. Si cerramos esto, aquí ya podemos ver un poco cómo es la aplicación. Si os fijáis, tiene una interfaz bastante sencilla, bastante minimalista. Ahí arriba a la derecha del todo os aparece la fecha actual y la hora. Aquí en la pantalla principal tenemos algunos streamings recomendados. Luego aquí en la barra lateral izquierda, aquí arriba del todo, podemos añadir nuestro usuario. Luego os enseñaré cómo podemos hacerlo. Luego tenemos el botón Search, que es para buscar. Luego tenemos el menú de usuario. Tenemos el menú de retransmisiones, juegos, vídeos, clips y tenemos también el botón de Settings para configurar algunos parámetros de la aplicación. Y tenemos también Controls para si queremos cambiar algunos controles y demás. Aquí en Settings podemos configurar si queremos algunos emoticonos estén animados, si queremos habilitar algunas funciones adicionales de la aplicación o si queremos deshabilitarlo para que tenga un mejor rendimiento. ¿De acuerdo? Luego aquí vamos a probar a ver buscando algún canal. Ya que estoy, voy a aprovechar a promocionar mi canal. Así que si no lo conocíais, os invito a que unáis a este canal, le deis a seguir. La verdad es que me ayudaría bastante. Actualmente no hago muchos directos, pero en los próximos días, en las próximas semanas, pues haré algún que otro directillo y volveremos a retomar un poco la actividad.
Muy bien, ahora os voy a enseñar cómo podemos añadir un usuario para que así tengáis todas vuestras suscripciones, todos los canales que estáis siguiendo. Entonces nos vamos aquí a la barra lateral izquierda donde pone Add User. Aquí en Add User escribimos el nombre completo de usuario. Y yo he creado un usuario aposta para la ocasión. Una vez que ya hayamos introducido el nombre de usuario completo con números y todo, apretamos hecho y ya empezará a buscarse el usuario. Aquí nos dice si queremos añadir una clave que tenemos que introducir. Ahora os enseñaré cómo. De momento le apretamos el botón cancel. Ahora aquí nos pedirá la clave de autenticación. Para obtener la clave de autenticación tenemos que irnos al navegador web. Podemos irnos directamente a la página de GitHub del proyecto. Nos vamos abajo del todo y buscamos este enlace que pone twitch.tv authentication key. Apretamos esta ventanita aquí. Apretamos este enlace y nos llevará a esta página. Aquí en esta página tenemos que apretar este botón donde pone autorice y nos va a redirigir a otra página. Aquí nos pregunta Twitch si queremos autorizar a la aplicación, esta aplicación en concreto, para poder acceder a nuestra cuenta. Aquí nos pone un poco qué es lo que estamos autorizando. A consultar la lista de seguimientos, va a obtener información sobre la suscripción a un canal y va a permitir enviar mensajes a salas y chat de las transmisiones en directo. Apretamos autorizar y aquí nos va a aparecer abajo una clave. Esta clave que nos aparece aquí tenemos que copiarlo uno a uno de forma manual en el televisor. Una vez que ya hayáis introducido toda la clave, apretamos el botón de hecho o aceptar, como os aparezca, y ya aquí nos aparecerá Key Added OK, es decir, que se ha añadido correctamente el usuario. Y con esto ya podemos utilizar la aplicación de Twitch del televisor para ver los canales a los que estamos suscritos. Ya os digo yo, esta aplicación, a pesar de no ser oficial, la verdad es que va bastante bien, va muy fluido. Los streams se ven a una calidad bastante alta, sin tirones, sin parones. Y eso que estoy con el televisor conectado al wifi, está un poco lejos de la casa. Algunos dicen que va incluso mejor que la aplicación nativa de Twitch de Samsung, así que yo lo dejo a vuestro criterio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si tenéis cualquier problema o cualquier duda podéis dejármelo en los comentarios, que yo siempre estoy encantado de poder ayudaros, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.